Buenas, somos Aitor y Denis del segundo de bachillerato de modalidad científica y hoy venimos a presentar nuestro proyecto titulado La influencia de la aerodinámica en el vuelo pasivo. Pero antes de adentrarnos en sí con el proyecto, os explicaremos un poco el orden que seguiremos hoy. Primero veremos un poco el porqué y el objetivo de nuestro proyecto, para después pasar a las hipótesis iniciales que formulamos. Tras eso os explicaremos un poco de teoría para que entendáis un poco del tema en general. Y ya después de eso nos meteremos a metodología y los resultados que obtuvimos, para acabar así con la conclusión. Hemos de comentaros que en un principio este proyecto iba dirigido a los aviones de papel, a cómo volaban, cuál podría conseguir el mejor planeo o cuál podría aguantar más. Pero tras quedar fascinados con los aviones de verdad y por el mero hecho de querer satisfacer nuestra curiosidad, nos pusimos a indagar sobre los aviones de verdad. Y tras indagar, cambiamos el rumbo de nuestro proyecto a los aviones de verdad. El objetivo de nuestro proyecto es conseguir el mejor vuelo pasivo según el ángulo de ataque y las formas del ala, ya que pensamos que con un mejor vuelo pasivo el avión planeará más y esto se puede aplicar a los aviones comerciales para que de esta manera sean más ecológicos. Otro objetivo es demostrar que se pueden llevar a cabo investigaciones desde casa sin la necesidad de ir a un laboratorio o a un centro específico. En cuanto a las hipótesis que planteamos, pues planteamos tres hipótesis. La primera nos basamos en la cinemática, ya que con 45 grados se consigue el mejor desplazamiento al lanzar un objeto, por lo que pensamos que el mejor ángulo de vuelo para el avión sería uno de 45. Tras eso, al ver a los animales cómo planean, al ver la superficie de sus alas, planteamos las alas delta, que tendrían más superficie y pues pensamos que planearían mejor. Y por último, como bien ha dicho mi compañero, con un mejor planeo intentamos demostrar que seremos más ecológicos. Para comenzar con teoría, os explicaremos el planeo. El planeo en un avión, en este caso, es volar sin una turbina encendida, es decir, sin motores. Pero con planeo nosotros nos referiremos a volar con la capacidad mínima del motor encendida, por si acaso ocurre algún problema y hemos de encender el motor. Pero el planeo en sí consiste en el paso de energía potencial a energía cinética. En este caso podemos traducirlo como pasar altura a velocidad. Y con esto podemos explicar la relación de planeo. La relación de planeo en sí es la relación entre la sustentación y la resistencia de avance. Pero esta se define con dos números y podemos decir que el primer número nos indica cuánto se desplazará y el segundo número nos indica cuánto bajará. Es decir, si tenemos una relación 15-9, el avión se desplazará 15 metros por cada 9 metros que baje. La aerodinámica. La aerodinámica estudia las fuerzas del viento que se ejercen sobre un obstáculo sumergido en él. La aerodinámica no se reduce exclusivamente al estudio de las fuerzas que se ejercen sobre un avión, sino que trasciende a otros muchos campos y disciplinas que es característico de las ciencias y las técnicas avanzadas. Fuerzas en un avión. La primera fuerza es la resistencia aerodinámica, que es el componente de la fuerza que se ejerce sobre el obstáculo en dirección y sentido del vuelo. Cuando el móvil o el obstáculo avanza, dicha fuerza se opone a su avance, por lo que siempre interesa reducirla. La resistencia aerodinámica se debe a varias causas, pero en esta presentación solo nos vamos a centrar en una, la resistencia de perfil, que se divide en dos unidades. La resistencia de presión, que es debido a la estela, y la resistencia de fricción, que es debido a la viscosidad del aire, ya que el aire se considera un fluido. Otra fuerza es el peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria sobre un móvil, y puede ir desde los 200 kilogramos en un avión ultraligero hasta las 600 toneladas en un Airbus A360, antes de despegar. Y el impulso, que es la fuerza de impulsión, que la gran mayoría se deben por los motores, aunque no siempre. Ángulo de ataque. Se define el ángulo de ataque como el ángulo agudo formado por la cuerda del ala y la dirección del viento relativo. Es decir, el ángulo con el que la cuerda del ala se enfrenta al viento relativo. Cada aeronave tiene unos límites específicos de ángulo de ataque y deben ser lo suficientemente reducidos para que se produzca la sustentación, es decir, que pase el flujo de aire por encima y por debajo del ala. Para demostrar la importancia del ángulo de ataque vamos a recurrir a los hermanos Wright, que son los que tenemos ahí. Estos en su primera aeronave tienen un único mecanismo, un indicador de ángulo de ataque, que consistía en un palo que sobresalía del borde del ala de ataque con una tela. Dicha tela, cuando el avión comenzaba a moverse, se alineaba con el viento relativo y el ángulo que formaba la tela con el palo era el ángulo de ataque.
y de esta manera lograban establecer los límites específicos. Bueno, ahora os explicaremos qué es el flujo. El flujo es la corriente de partículas de un fluido y en este caso podemos tener dos tipos de flujo. El flujo laminar, que es una corriente ordenada de las partículas, que se vería así sobre un ala, y el flujo turbulento, que es una corriente desordenada, que se vería así y que ralentizaría al objeto que está produciendo ese flujo. Algo muy relacionado con esto es el número de Reynolds. El número de Reynolds es la fuerza de viscosidad y la fuerza de inercia, sus relaciones. Y es un parámetro que nos ayuda a predecir si el flujo va a ser laminar o turbulento. Se interpreta que cuando las fuerzas viscosas son las dominantes, bajo Reynolds, el número, el flujo será laminar, ya que son capaces como para mantener las partículas del flujo en línea recta. Y sin embargo, si el número de Reynolds es alto, van a ser dominantes las fuerzas de la inercia, y la velocidad de las partículas va a aumentar y como consecuencia las del fluido. Y ahora pues os explicaremos un poco las leyes que explican o que basan por qué un avión puede volar. Pues primero tenemos la tercera ley de Newton, la de acción-reacción. Esta dicta que un objeto al pegar a otro con una fuerza, el segundo objeto le pegará al primero con la misma fuerza, pero con dirección opuesta, sentido opuesto y un punto de aplicación diferente. Así mismo. Después, el efecto Venturi, que es la otra ley, esta dicta que en un fluido, al moverse, si disminuimos más el volumen, es decir, si lo comprimimos, aumentará la velocidad. Y esto mismo lo podemos comprobar nosotros si nos ponemos a soplar con la boca. Si nosotros soplamos con la boca abierta, a un ritmo constante, irá más lento. Pero si conforme vamos cerrando los labios, notaremos que lo que expulsamos va más rápido. Y después tenemos la ley de Bernoulli. Esta dicta que cuanto más rápido vaya un fluido, menos presión ejercerá. Pero esto lo podemos comprobar aquí mismo con unas bolas. Si nosotros tenemos un tubo y empezamos a girar este extremo, el aire de aquí irá más rápido, por lo que habrá menos presión y esa diferencia de presión hará que el tubo absorba las partículas. En este caso vamos a probarlo ahora. Como vemos, absorbe las bolas. Otra aplicación del principio de Bernoulli es una pelota. Una pelota estacionada no giratoria ante una corriente de aire y teniendo en cuenta de que el viento es relativo, mostrará un flujo simétrico, es decir, el flujo que pase por encima y por debajo será el mismo. Sin embargo, cuando la pelota se lance, uno de sus lados se curvará, ya que sufrirá una disminución de la presión y como consecuencia un aumento de la presión. Y es por eso que la pelota girará en sentido antihorario. Cabe recalcar la importancia de la rugosidad de la pelota, ya que podría crear interacciones con el aire. Y ahora os explicaremos la fuerza que consigue que se eleve un avión, la sustentación. Esta fuerza es generada por la forma de las alas, que tienen forma de gota. En este caso, cuando el viento pasa por aquí, esta parte curvada del ala, el frente, conseguirá comprimir el aire y aumentará así su velocidad, así consiguiendo una depresión en el extrados, es decir, la parte superior del ala. Y esta diferencia de presión conseguirá elevar el avión. Tras eso pasamos a la ecuación de sustentación, que se calcula así, con la densidad de fluido ρ. Pero la principal aplicación de esta ecuación es obtener la velocidad mínima de vuelo. Esta, si nosotros la igualamos a la ecuación del peso, que es masa por gravedad, y despejamos la velocidad, obtendremos la velocidad mínima que necesita un objeto para volar. Y como bien vimos antes en la ecuación, tenemos el coeficiente de sustentación CL, que esta es directamente proporcional a la fuerza de sustentación. Esta está muy relacionada con el ángulo de ataque, en este caso. Al aumentar el ángulo de ataque, nosotros podemos ver que el coeficiente de sustentación aumentará, pero en un momento el coeficiente de sustentación disminuirá exponencialmente. Pero ¿esto a qué es debido? Esto es debido a que la curva de sustentación o el coeficiente de sustentación nos indica también la relación de flujo turbulento y flujo laminar, como podemos ver en estas imágenes. Cuanto más avance, más flujo turbulento habrá.
hasta que llegue un punto que el flujo turbulento sea tanto que ralentice demasiado las alas. Y tras esto pasamos a la eficiencia aerodinámica, que como su nombre indica, nos dice la eficiencia de un avión. Esta se define como la relación entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia. Ahora pasamos a los combustibles. El combustible diseñado para la aviación es el llamado jet fuel. Los más comunes es el jet A, el jet /1 y el jet B. Estos combustibles se obtienen por destilación a partir del petróleo crudo en las refinerías. Estos combustibles son muy densos para resistir a la presión atmosférica, ya que a esa altura, si se utilizara otro combustible, como por ejemplo la gasolina, se evaporaría. Las partículas y gases que emiten los aviones son los siguientes: vapor de agua, óxido nítrico, dióxido de carbono, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Estos alteran la concentración atmosférica, provocando el llamado efecto invernadero. El elemento que más contribuye al efecto invernadero es el llamado CO2, y esto en los últimos años ha ido incrementando, ya que la aviación ha conseguido un gran valor en nuestra sociedad, y por lo tanto hemos pensado una manera de reducir la contaminación del CO2. En la fase de aterrizaje podríamos emplear el planeo, para que de esta manera se pudiera ahorrar 57 kilos de combustible por cada vuelo, que teniendo en cuenta la densidad del combustible jet A, que es 0,8 kilogramos por litro, llegaría a ahorrar 180 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Bueno, y con eso terminamos la parte teórica. Ahora entraremos a la parte de metodología y resultados. En este caso, aparte de obtener información de artículos universitarios de Castilla y León, también hemos obtenido datos de una compañía aeronáutica, en este caso Aeronova. Primero, con la ayuda de nuestros profesores, obtuvimos el contacto de Aitor Ratón, quien nos puso en contacto con Julián González Arbeláez, licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid y que trabaja en el Departamento de Ingeniería de Aeronova. A él le realizamos varias preguntas, solo que debemos destacar dos datos que nos ayudaron muchísimo. Este es la velocidad mínima, antes explicada, y la relación entre el ángulo de ataque y la eficiencia aerodinámica. Él nos dijo que el ángulo de ataque, cuanto más paralelo sea a la corriente inducida, tendremos un coeficiente de resistencia menor, por lo tanto obtendremos una eficiencia aerodinámica mayor. Tras eso también creamos un mini túnel del viento que consiste en una caja rectangular en la que tiene una entrada de humo impulsada por un mini ventilador y una salida de humo dirigida hacia un ala en miniatura. En este caso debemos destacar que en los tubos tuvimos que aplicar el efecto Venturi, ya que debíamos de condensar y amplificar el humo que creamos, porque si no, el humo se vería muy disperso. Ahora, a continuación, les enseñaremos algunos vídeos. En este caso tenemos el del incienso, que es más práctico, pero como podemos ver, la corriente el flujo de aire es menos visible. Y aquí pues tenemos la máquina de humo. En este caso, la corriente de flujo es muy potente, pero es mucho más visible. Por lo que para disminuir la potencia que tenía la máquina de humo tuvimos que hacer un tubo de escape. En este caso es este. Pero no contentos con eso, también realizamos simulaciones 3D en el programa de animaciones 3D Blender, en donde optamos por los ángulos 0, 15 y 20. En un principio vemos el ángulo 0 y debemos deciros que estas partículas simulan el aire. Cuanto más vivo sea el color, es decir, cuanto más rojos sean, más lento irán. Y cuanto menos vivo, más pálidos sean las partículas, más rápido irán. En este caso podemos ver que aquí hay unas partículas rojas en el ángulo 0, pero no hay muchas. Mientras que en el ángulo 15, como veremos ahora, generaremos más partículas rojas a su alrededor.
Y con el ángulo 20 pues generaremos una estela incluso más visible y más partículas rojas. Y aquí pues tenemos los resultados que hemos obtenido. Como podemos ver en el ángulo 0, es el que menos partículas rojas presenta. Y con esto podemos afirmar lo que nos dijo Julián González, que cuanto más paralelo sea el ángulo de ataque del avión, menos resistencia opondrá. Por otro lado, vamos a crear una catapulta para la expulsión de aviones de papel y de polispán. Dicha catapulta consta de dos mecanismos automáticos, uno para la expulsión de aviones de papel y otro para la expulsión de aviones de polispán. Además, la catapulta tiene unos determinados ángulos marcados que nos sirve para estudiar la influencia del ángulo de lanzamiento. El primer mecanismo es el mecanismo de papel, que consiste en dos poleas unidas por una cuerda que al tensarse hasta el gatillo permite la expulsión de una placa que la cual tendrá en la parte superior el avión. Y el otro mecanismo es el mecanismo de polispán, que consta de una placa interna que deberá ser extraída hasta el extremo y en un determinado momento se accionará la palanca y saldrá disparado el avión, ya que tendrá un muelle muy contraído que le dará la fuerza necesaria para que el avión coja la velocidad necesaria para despegar. Por otro lado, hemos creado aviones de papel y aviones de polispán que nos han servido para investigar sus componentes aerodinámicos. Antes de crear los aviones de papel y de polispán hemos creado maquetas en miniatura al igual que las empresas. Sin embargo, hoy no las hemos podido traer por cuestiones técnicas. Al crear el avión nos hemos decantado por este modelo y lo hemos modificado añadiendo unas alas semideltas, ya que pensamos que con una mayor superficie el avión planeará más. ¿Por qué hemos elegido estas alas? Estas alas largas y delgadas permiten tener una mayor sustentación sin tener tanta resistencia aerodinámica y con una relación de planeo de 15:9. Además, las alas son delgadas y de esta manera tenemos una menor resistencia aerodinámica inducida. Y de esta manera podemos penetrar mejor el flujo de aire sin perder tanta velocidad ni sustentación. A esto nosotros les vamos a añadir las alas semideltas y que pensamos que van a volar más. Y en esto nos hemos basado en las ardillas, ya que pueden volar desde grandes alturas, pueden realizar un gran desplazamiento. Y aquí está el vídeo del mecanismo. Utilizando los grados 0, 15, 30 y 45 hemos concluido que el ángulo 0 es el que mayor desplazamiento nos da. Sin embargo, no llega a mucha altura, pero si utilizamos el ángulo de 45 grados llega a una altura de 2,48 metros, pero no genera un gran desplazamiento. Bueno, y ahora queríamos terminar con las conclusiones. Con todos los datos obtenidos podemos comprobar que nuestra primera hipótesis de que con 45 grados un avión volaría mejor es errónea, ya que cuanto más paralelo sea el ángulo de ataque, mejor volará. Y las otras dos hipótesis hemos de comentaros que con el planeo del ala delta tenemos realizados los modelos y tenemos realizado pruebas, sin embargo el avión no es funcional ahora mismo y no os podemos presentar ese vídeo. Y por último, en relación a la disminución de emisión con el planeo, tenemos pensado crear un avión eléctrico capaz de cambiarle las marchas. Sin embargo, aún no lo tenemos. Y eso ha sido todo. Si tenéis alguna duda... Yo sacaré fotos, me moveré. Muy bien, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este webinar que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña nuestro equipo de marketing digital. Pensaba que estaban hablando ellos. Qué susto. Planteamos
Las alas delta. Ay, esto es táctil. Los principales gases y partículas que emiten son los siguientes. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nítrico. Óxido nítrico, sulfuro de hidrógeno y ¿Puedo repetirla o no? Como tú veas. Vale, mejor lo repito. El combustible diseñado para la aviación es... Y aquí tenemos los resultados que obtuvimos. Como podemos ver, en el ángulo cero es el que menor resistencia presenta. Entonces, con esto afirmamos lo que nos dijo Julián González. Es decir, que cuanto más paralelo sea el ángulo de ataque, Menor resistencia opondrá. Porque... se me ha ido aquí. ¿Puedo volver a empezar aquí, por favor? Nos están usando para dar un webinar.